damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Pues qué bueno es volver a verles y que estemos aquí todos juntos en la casa del Señor. Vamos a continuar el día de hoy con la serie Espíritus que atacan a la iglesia. Ya hemos visto 2 de ellos, ¿verdad?, en días anteriores. Y el propósito objetivo de esta enseñanza es instruir al pueblo de Dios para estar preparados y poder identificar los diferentes ataques del enemigo y saber cómo reaccionar de forma efectiva. Porque hay veces que nosotros podemos ver las cosas, ¿verdad?, y a lo mejor no las identificamos. A lo mejor usted dice, bueno, es que tengo muy reseca la boca, pero pueden haber demasiadas cosas que nos pueden llevar a tener este síntoma, ¿verdad? Puede ser bien que pues efectivamente tenga sed. Sin embargo, los estudiosos de esta área dicen que cuando uno ya tiene reseca la boca, ya ha pasado mucho tiempo deshidratado. Entonces, eso quiere decir que no lo identificamos oportunamente en esa deshidratación. Nos dimos cuenta ya que teníamos el síntoma encima, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario ir escuchando, ir entendiendo, ir aprendiendo acerca de todo lo que el diablo puede tomar como un arma en contra de la iglesia, y que de hecho desde el principio él ha tenido estas estrategias y no van a detenerse, porque el diablo es insistente, ¿verdad? Es diligente en todo lo que tiene que hacer, y es por eso que nosotros también debemos tener esa diligencia que nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros. Filipenses 3, versículos 2, y después nos vamos a brincar hasta el 18 y 19, dice: guardaos ¿de quiénes? De los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de ese espíritu que es uno de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué significa mutilar? Cortar, separar, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a cortar la carne, separamos una parte de la otra, ¿sí? Entonces, eso significa mutilador. ¿Qué es lo primordial? Seguimos, ¿verdad?, insistiendo en que debemos someternos a Dios. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice contiendan contra el diablo, no dice reprendan ustedes al diablo, porque ¿quién es el que va a reprender al diablo? Correcto, ¿verdad? Dios es el único que puede reprender al diablo. Usted no es más fuerte que el diablo. Dios es sumamente más fuerte que cualquier otro ser espiritual, y es por eso que Él mismo dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es resistir. Salmo 139, versículos del 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es necesario que nosotros estemos constantemente pidiéndole a Dios que nos examine
y examinándonos nosotros mismos. Porque hay veces que hacemos cosas que creemos que están bien, que creemos que son correctas. Y lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Incluso decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad podríamos estar haciendo nuestra propia voluntad. Por eso es necesario que sea Dios quien nos escudriñe, quien nos examine, quien verdaderamente nos muestre si lo que estamos haciendo es correcto o si solamente estamos siendo impulsados por nuestra carne. Siempre hay una advertencia. Proverbios 6, del 16 al 19. Y esta advertencia es para todos. Todos los que somos hijos de Dios debemos estar atentos a esta advertencia. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. La primera, ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Y qué cosa? Y el testigo falso que habla mentiras. Son las 6, ¿verdad? Y la séptima, y el que siembra discordia entre los hermanos. Todas esas cosas son las que Dios aborrece, abomina su alma, y son de las que nosotros nos debemos cuidar constantemente. Y es por eso que nosotros, y lo leíamos, también lo escuchábamos al principio, ¿verdad? Que no debemos hablar cosas diferentes, ni causar divisiones. Y precisamente este espíritu, su especialidad es esa, causar divisiones. Es el espíritu de Coré, ¿verdad? Él está más enfocado, no es lo único, pero más enfocado en la rebeldía y en la murmuración. Y comentamos igual que como lo hicimos con Balaam, ¿verdad? Lo menos peor sería que se afectara a sí mismo la persona que tiene este espíritu. Pero estos espíritus nunca van a dañar de a uno. Su interés es dañar de a muchos. ¿Y cuándo se van a presentar estos espíritus? Cuando estemos creciendo, cuando la bendición de Dios sea sobre nosotros. Entonces veremos y nos preguntaremos: pero si estábamos tan bien, estábamos tan felices, ¿de dónde salió este problema? ¿Verdad? Y sabemos ahora de dónde sale este problema. Nos faltan otros tantos espíritus que abordar, pero el día de hoy vamos a hablar del espíritu de Coré, ¿verdad? Dice acá: rebelión, transgresión, desobediencia, soberbia, calumnia, deslealtad contra la autoridad y murmuración. ¿No? Esto es una joyita, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Y a lo mejor ustedes en toda su vida ya han visto en acción este espíritu y han dicho: bueno, pues no lo había yo entendido así, pero hoy queremos, ¿verdad?, que podamos quedar entendidos acerca de todas estas cosas. Lo necesario, y esto es imprescindible en la vida cristiana. Muchas veces nos quejamos de que no nos enseñan a ser cristianos, pero nos quejamos, pero hay una cosa que tenemos que hacer, y esa cosa que tenemos que hacer y que todo cristiano debería hacer es leer la palabra de Dios. Seguramente, probablemente, no haya quien te diga: mira, aquí están las reglas de conducta de un cristiano, y te las dé como una listita. Pero en la palabra de Dios todas ellas están escritas. Por eso es necesario que la estemos leyendo constantemente. Dice Levítico, capítulo 19, versículos del 16 al 18. No andarás chismeando. ¿No andarás qué? Chismeando. No andarás chismeando
entre tu pueblo. Aquí prácticamente el Señor le está hablando a una persona que está formando parte del pueblo. ¿Sí? No le está hablando a los que no son parte de la iglesia en este caso. ¿Sí? Nos está hablando a nosotros que estamos aquí dentro de la iglesia, aquellos que nos rodeamos de hermanos, ¿verdad? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entendamos, no andarás chismeando en tu congregación. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Recordemos que la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, Jesús decía, bueno, si tú ya odias a tu hermano es como si lo hubieses matado. Entonces no tendrás por qué odiar a nadie, ¿verdad? No se ponga el sol sobre tu enojo. Y en esto solamente lo queremos enfocar al matrimonio, pero no, es en todo, en todos los aspectos. Tuviste una diferencia con tu hermano por cualquier cosa. Tenemos que ver la manera, dice, según corresponda a ti, procura tener paz con todos. No se deba nada a nadie sino el amarse los unos a los otros. Prácticamente aquí nos recuerda todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y quién lo dice? Dice, yo, Jehová. Es una instrucción dada directamente por Dios. ¿A quién? A su pueblo. Y nosotros somos parte de su pueblo. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados. ¿Sí? Vemos a alguna persona que está cometiendo un pecado, que cayó en un error, cometió un error, ¿verdad? Y no es cuestión de que nosotros lo estemos juzgando o que estemos diciendo, oye, fulanito ya hizo tal cosa y todavía sigue viniendo, ni vergüenza tiene. No, nosotros, dice la palabra, tú que eres espiritual, entonces ayuda a los que son más carnales. Tú no eres tan carnal, bueno, eres más espiritual, ayúdalo de forma espiritual. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelvo a decir, lo mando yo, que soy tu Dios, yo, Jehová. Pero muchas veces hemos oído, hemos visto, ¿verdad? Personas que se enojan y de repente uno se pone por un lado porque el otro está de aquel lado y no me quiero juntar con él. Y en lugar de limar asperezas, estamos cultivando la discordia. Y esto pues no es saludable ni para los otros ni para nosotros. Entonces es necesario leer la palabra, pero mucho más necesario nos viene siendo obedecerla, no andar en chismes. Pero siempre va a haber un problema. Y el problema en este caso nos lo dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Proverbios 16:28. El hombre perverso, ¿qué hace? Levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Por eso no debemos ser chismosos, para no apartar a los mejores amigos. ¿Y qué mejor amigo hay que Jesús? Y a veces, por las lenguas mentirosas, hay personas que se enojan con el pueblo de Dios como si se enojaran con Dios y entonces se apartan de Dios. Y estamos obrando esa separación entre esos mejores amigos. Quizás yo no sea el mejor amigo de Dios porque yo le fallo a cada rato, pero Dios sí es mi mejor amigo. Y el que alguien me separe de Dios está atentando contra Dios mismo, porque Dios no quiere separarse de ninguno de nosotros por muy pecadores que seamos. Santiago 3, versículo 16 nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y vamos a ver dentro de un ratito que precisamente en Corea
hubo esto: celos, envidia, contención, ¿verdad? Él quería algo que no era para él e hizo todo lo que había en sus manos para tratar de conseguirlo. Pero también alguna vez quizás escuchamos el que nos decían: si es para ti, aunque te quites, y si no es para ti, aunque te pongas, ¿verdad? Por lo cual nosotros tenemos que permanecer en el lugar que Dios nos ha dado. ¿Y cuál fue la motivación de Coré? Números 16 del 1 al 2. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Nosotros conocemos por la historia que la misma palabra nos narra que fue el pueblo de Leví aquel que en algún momento fue elegido por Dios para permanecer en el servicio a Él. Y dice aquí que Coré era parte de esta tribu, la tribu de Leví. Era una persona que tenía un privilegio de servir. No es que era un ignorado, no es que era uno de los relegados, ni me toman en cuenta, ¿verdad? No, estaba acá en el servicio a Dios activamente, pero no se conformó, no se contentó con lo que Dios le estaba dando, sino que quería lo que Dios le había dado a otro. ¿Cuántas veces hemos conocido personas o cuántas veces nosotros mismos hemos tenido el deseo de actuar así? Quizás el Señor nos tiene misericordia y nos ha frenado, pero hemos tenido envidia, ¿verdad? Y hemos dicho: ¿y por qué a él lo suben? ¿Y por qué él canta? ¿Y por qué él dirige? ¿Y por qué yo no? ¿Qué me hace falta? Pues yo quiero estar allá, ¿verdad? Y esto es un principio, ¿verdad? Y sigue: él tomó gente, pero miren ustedes de qué gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, miembros de la congregación. No vinieron con los de afuera, no contrataron a nadie. Pero imagínense usted cómo lograr llegar a 250 personas. Cuando tenemos 10 del amigo, a veces ganamos 2, 3, 15 los más, ¿verdad? Pero para juntar 250 personas y convencerlas de sumarse a mí, es que yo me tomé un buen tiempo para hablarle a esas 250 personas y convencerlas. E hicieron su comunidad satánica, porque todo lo que está en contra de Dios, de parte del diablo es. Y en este caso estaban en contra de lo establecido por Dios. La palabra de Dios nos dice: toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Y él estaba en contra de la autoridad. Y no conforme de estar en contra de la autoridad, se buscó a otros, empezó a meter cizaña. A lo mejor empezó a hablar verdades, pero toda verdad tergiversada se vuelve en una mentira, ¿sí? Aunque tú estés hablando una verdad, si la persona de la que estás hablando no está presente, es murmuración. Por lo cual, si tú vas a hablar verdad, entonces procura que la persona de la cual estás hablando esté presente, para que entonces no participemos de esta murmuración, ¿verdad? Y estos 250 varones no eran cualquier persona, dice: príncipes de la congregación, de los del consejo, varones ¿de qué? De renombre, líderes, personas que estaban al frente de otras personas. Y fue inteligente Coré, no podemos negarlo. Se va con los líderes y entonces los líderes empiezan a convencer a la gente que estaba con ellos y se crea la división, ¿sí? Empiezan a hablar cosas que no tienen que hablar y que no tendríamos que estar hablando con esas personas, ¿verdad? Porque muchas veces hemos hablado aquí, la comunicación debe ser vertical y hacia arriba. Es decir, tú te enteraste de algo,
coméntaselo a tu autoridad y entonces no va a ser murmuración, va a ser un tipo de prevención, ¿verdad? Y ya tu autoridad sabrá cómo actuar. Si la autoridad no sabe cómo actuar, definitivamente tiene que preguntarle ¿a quién? A su autoridad, para decir, mire, me dijeron esto, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sanamos esta situación? No podemos quedarnos sin hacer nada, porque si nos quedamos sin hacer nada, entonces estamos participando de lo mismo, ¿verdad? Aquel que es informado tiene que buscar de parte de Dios esa solución, ¿verdad? Pero había algo oculto en Coré. Coré empieza y se junta con estos 250 varones de renombre y van y se presentan ante Moisés, ya bien fortalecidos, bien con confiancita, porque ya no voy solo, voy con 250, mi barrio me respalda, decía Coré. Y entonces va y le dice a Moisés y le dice a Aarón, ¿por qué se enseñorean del pueblo? También el pueblo es santo y también Dios está en medio de nosotros. Pero no sé si se acordarán ustedes, ¿verdad? En aquel momento en el cual Moisés sube, el Señor le da palabra y el Señor está en medio de relámpagos y entonces el pueblo mismo le dice, no, espérate, habla tú con el Señor, porque nosotros nos da miedito y ya lo que te diga el Señor viene si nos lo dice, si nosotros te creeremos. ¿Quién puso a Moisés allí? Dios. ¿Quién lo respaldaba hasta ese momento? El pueblo. El pueblo decía, ve tú y nos traes el informe, pero ahora resulta que era Moisés el que se había puesto. Como que era algo que sí era verdad, ¿verdad? Moisés era el líder, pero pues no era Moisés el que había dicho, pues yo voy. No es como que Dios haya dicho, no, como al profeta, ¿no? ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y que Moisés, no, pues yo voy. No, Moisés ni siquiera se la sabía, sino que en una zarza ardiendo el Señor lo habla y dice, vas a ir. Y Moisés puso pretexto tras pretexto. Usted se acordará, ¿verdad? No fue Moisés el que dijo, sí Señor, ahí voy, enseguidita. No, él puso pretextos. Y después, el pueblo mismo, tenemos miedo. Que tú, habla con él, que te diga y nos vienes y nos dices, nos informas y todos tranquilos. Si era el líder, pero lo que estaban diciendo no era verdad, bueno, era una verdad tergiversada. Por lo tanto se vuelve una mentira, ¿sí? Y entonces Moisés se da cuenta de algo muy importante. Coré no quería el puesto de Moisés. Había algo oculto. Le estaba diciendo a Moisés, como dicen las personas adultas mayores, ¿verdad? A ti te lo digo puerta, escúchalo tu ventana. Porque él lo que quería era el sacerdocio. Y miren, dice, número 16, 9 al 11, dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que le hizo acercar a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví contigo? Lo que les decía, ¿no? La tribu de Leví era elegida, escogida para servir a Dios en el tabernáculo. ¿Se te hace poco ese privilegio? ¿Qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Haz bien lo que te toca hacer. Si ni siquiera haces bien lo que te toca hacer y ya quieres más, no vas a poder. Está como pues un poquito fuera de lugar, ¿verdad? Pero si hago bien lo que estoy haciendo, entonces merezco más. Si el Señor te lo quiere dar, recíbelo. Pero si tú lo quieres tener, entonces no lo busques. ¿Sí? No lo busques. Espera los tiempos de Dios. Si no, obraremos como aquel que se quiere casar y no espera por la mujer que Dios le va a dar. Y entonces decimos, bueno, si tú la eliges, sopórtala, y si Dios te la da, disfrútala. Pero todo es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero no, Coré quería lo que anhelaba y lo buscaba y hacía lo que tuviera que hacer, como aquellos que dicen, el fin justifica los medios. Y no es así.
nosotros tenemos que esperar en Dios. Dice, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ¿contra quién? Contra Jehová. No contra mí, dice Moisés. ¿Yo qué soy? Sí, realmente el pastor, ¿qué es? Nada. El pastor es pasajero. El pastor, pues el Señor lo llama a su presencia y hasta ahí quedamos. Ni modo que yo le diga al Señor, no Señor, no me quiero ir. No, pues el Señor decidirá cuándo me voy y entonces vendrá otro. Y la obra tendrá que continuar. ¿Sí? Pero no soy yo, es Dios el que va a continuar la obra. Entonces, dice aquí, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Contra quién se junta aquel que murmura contra la autoridad? Contra Jehová, contra Dios. Es que no, yo estoy hablando contra el pastor, no contra Dios. Yo a Dios lo amo, lo honro y lo obedezco. No, entonces, si lo honras, lo amas y lo obedeces, entonces sujétate a Él y sujétate a todo lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Dice, pues Aarón, Moisés se dio cuenta detrás de quién iba. ¿Qué es para que contra él murmuréis? Era algo que estaba oculto, pero que Moisés, Dios, le dio el entendimiento. Y vemos nosotros que ese murmurador, que fue Coré, tuvo una mala influencia. Vimos cómo mal influenció a 250 varones de renombre, pero aquí vemos más claramente en este otro pasaje del mismo capítulo cómo esa terquedad, cómo esa desobediencia se la transmitió a los que estaban cerca de él. ¿Se acuerdan que decíamos que Datán y Abiram también estaban junto con él? En algún momento, ¿verdad? Moisés pues dijo, pues voy a hablar con ellos. Quiero limar asperezas, ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, consultar con Dios y ver qué es lo que se puede hacer, que ellos se restauren, porque esa es la labor de un pastor, ¿verdad? Él, hasta ese momento no dijo, pues los sacamos de la congregación, al cabo que nada más son 250, nosotros somos más de 2 millones o casi 2 millones. No, 250 no nos harán falta, vamos a sacarlos. No, dijo, vamos a restaurarlos, vamos a hablar con ellos. Y dice aquí en el versículo del 12 al 14 del mismo capítulo 16 del libro de Números, dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá, no queremos hablar contigo, nosotros queremos que se cumplan nuestras demandas y nos vamos a encadenar y vamos a hacer huelga de hambre casi hasta que nuestras demandas sean respondidas y nos den todo lo que nosotros estamos pidiendo. Sí, pero hay veces que las cosas que nosotros pedimos no están conforme a la voluntad de Dios, y es algo que debemos entender. Dios no nos va a dar lo que querramos, sino lo que necesitemos. Dice, y todavía le dicen, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Egipto se estaban refiriendo, ¿verdad? Pero Egipto no destilaba ni leche ni miel. Muy apenas se habían cebollas, ¿no? Muy apenas. Y a veces ni siquiera les daban el material para hacer los tabiques. ¿Se acuerdan ustedes que no, pues ahora junten también la paja y hacen la misma cantidad de tabiques? No, pero ellos estaban diciendo, estábamos mejor cuando estábamos peor. No. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. ¿Será que Moisés los había hecho morir en el desierto? ¿Tenían sed? Señor, danos agua. ¿Tenían hambre? Señor, danos pan. ¿Se aburrieron del pan del Señor? Señor, danos carne, porque esta gente pide carne. Y pum, les daban carne. Y Moisés todo les estaba consintiendo. Era un papá bien como es consentidor. ¿Sí? Y ellos todavía nos trajiste a morir. Y yo digo, ¿quién los sacó de Egipto? Sí, Moisés iba al frente, pero ¿quién los sacó?
Dios, ¿por qué no se le ponían a Dios? Oye, ¿por qué nos trajiste acá? ¿No? Porque no querían, no, sabían que no debían. Dice, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Sí, no? Tú no nos dejas decidir nada. Tú eres bien autoritario, casi le decían. Cuando una persona piensa eso, es como si la congregación pensara que el pastor hace las cosas porque así quiere hacerlas. Y a veces hasta dicen, no, es que mira, no avanzamos, no nos movemos, no hacemos nada. Pero es que el pastor está esperando la instrucción de parte de Dios. ¿Sí? Hay veces que el pueblo, la columna, se detenía. ¿Y hasta cuándo avanzaban? Hasta que la columna se movía. Mientras tanto, no. O sea, yo no puedo empezar a hacer y deshacer de acuerdo a mi propia voluntad, porque entonces estoy actuando de una manera irresponsable. No estoy dirigiendo al pueblo conforme a la voluntad de Dios, sino mi voluntad, y yo no soy el que murió por ustedes. Quien murió por todos nosotros es Jesús, entonces a Él tengo que obedecer. Pero ellos decían, no, tú te enseñoreas de nosotros. Cuando ellos mismos asumían, lo que Dios te diga, nos vas a venir a decir a nosotros y nosotros te vamos a creer y lo vamos a hacer porque es palabra de Dios. Dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Y aquí me acuerdo, ¿verdad?, de aquella mujer, ustedes se acordarán, estuvimos leyendo en esta semana, que era estéril, y entonces le dice ella a su esposo, dame hijos. Y entonces el esposo le dice, ¿qué onda? ¿Soy yo Dios? ¿No fue Dios quien te quitó la capacidad de tener hijos? Igual, o sea, no nos has metido en una tierra buena. Espérate, pues es que yo los veo por donde el Señor me va diciendo y hasta donde el Señor nos lleve. O sea, no soy yo, es Dios. Reclámale a Él, no te enojes con el mensajero. Casi decía Moisés, ¿verdad? Pero ellos estaban empecinados, como estaban queriendo tumbar a la autoridad, dividir a la congregación. Y no es que fueran ellos, era el Espíritu que estaba actuando en ellos. ¿Sí? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todos esos espíritus que vienen de parte del diablo. Y muchas veces van a decir, no le eches la culpa al diablo. ¿Y entonces a quién va? ¿Quién es el que va a estar en contra de la unidad? ¿Quién es el que va a estar en contra de la congregación de Dios? Dios no. Definitivamente Dios no. Pero el diablo sí. Porque Él vino a destruir. ¿Verdad? Él está en contra de todo lo creado por Dios porque Él está enemistado con Dios. Es padre de mentira. Por lo tanto va a envolver a todos en una mentira. Dice, sacarás los ojos de estos hombres. O sea, como diciendo, vas a engañarlos a todos. O sea, no los puedes engañar a todos. No subiremos, no vamos a hacerte caso. No, y hazle como quieras, acúsanos con quien tú quieras. Pues ya no podía acusarlo con nadie porque Moisés era la autoridad en ese momento, terrenalmente hablando. Entonces Moisés lo único que hacía pues era hablar con Dios. Dice la palabra que él se postraba junto con Aarón y entonces recibía palabra de Dios y Dios lo que les dice, apártense de esos, ahorita los voy a consumir. Pero como un buen pastor, Moisés le dice, bueno, espérate Señor, tranquilo, el que pecó fue uno, ¿por qué vas a destruir a todos? Y entonces le dice, Señor, bueno, tienes razón, me parece razonable tu dicho. Entonces nada más que se aparte todo el pueblo de las casas de Coré, de Abiram y de Datán, y a ellos son a los que voy a consumir. Sin embargo, dice aquí la palabra, capítulo 16, versículos del 22 al 24, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y entonces
Moisés después le dice, mira, aquí vamos a saber quién está con Dios. Si tú mueres de la misma manera que todos los hombres mueren, o sea, de vejez, te enterramos y te lloramos un rato, entonces de parte tuya está Dios. Pero si la tierra se abre y te traga vivo, entenderemos que no es Dios contigo. Sí. Y esa era una consecuencia. Y esa es la consecuencia de que tú y yo participemos en una murmuración. O como se dice coloquialmente, compremos pleito. Si tú no eres el que está inmerso en el pleito, en la diferencia, ¿para qué te mueves? Si no eres parte ni del problema ni de la solución, no deberías estar inmerso en la circunstancia, ¿verdad? Entonces, nos deslindamos, ¿no? Pues esta es tu bronca, pues ve y trátalo tú, nosotros estamos bien contentitos de acá y no pasa nada. ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 41, después de que ya la tierra se abrió, obviamente se traga a Coré, a Datán, a Abiram y toda su casa, toda su descendencia, no a toda la tribu de Leví, ojo, solamente a esas casas. Recordemos que las tribus estaban formadas por varias familias, entonces esas familias el Señor hizo conforme a lo que Moisés había dicho también. No murieron para que entonces la congregación se diera cuenta que Dios no era el que respaldaba a Coré, Datán y Abiram, sino que estaba respaldando a Moisés. ¿Moisés era un hombre perfecto? No, definitivamente no. ¿Los pastores somos hombres perfectos? Ustedes pueden decirlo perfectamente, no, pero es Dios quien nos respalda. ¿Sí? A lo mejor dentro de la congregación hay personas de mayor capacidad que el pastor, solamente que al pastor es al que Dios le plació ponerlo como pastor. Y entonces la persona de mayor capacidad, el Señor lo pone para apoyar a ese pastor. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que valorar la posición que Dios nos ha dado. Y fue lo que le pasó a Coré. Él tenía una posición, estaba al servicio de Dios, pero él anhelaba otra cosa. Yo estoy seguro que si Coré, Datán y Abiram se hubieran acercado a Moisés y le hubieran dicho, oye chavo, la verdad, la regamos, la verdad que pensábamos que estábamos en lo cierto, pero perdónanos, reintégranos en el servicio a Dios y nosotros te vamos a servir. Ya le vamos a bajar 2 rayitas a nuestra intensidad y queremos. Yo creo que Moisés hubiese sido pues ese pastor misericordioso que demostró ser en todo momento. Hubiese intercedido ante Dios y Dios los hubiera perdonado y la tierra no se hubiera abierto ni se los hubiera tragado, y sería otra historia la que nosotros leeríamos en la Biblia. Pero ellos dijeron, no queremos solucionar esto, tenemos la sartén por el mango y ahorita son nuestros chicharrones los que truenan, porque eso es lo que ellos tenían en su mente. Pero ¿quién nos engañó? El diablo. ¿Sí? Y no es que le estemos echando toda la culpa al diablo, es que el diablo mete la cizaña y la deja ahí que crezca. Ya, se desentiende, o sea, siembra la cizaña y la deja crecer con el trigo y él se va. Y entonces somos nosotros quienes le damos parte, le damos lugar a esa cizaña. Y después de que todo esto sucede, queda todavía consecuencia, ¿verdad? Dice aquí, al día siguiente de que todo esto pasó, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y yo pregunto, ¿quién dio muerte al pueblo de Jehová? La murmuración
que se creó en medio de la congregación. ¿Se dan cuenta que este mismo espíritu estuvo al principio de la travesía cuando Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés? Nada más que en ese momento, pues nada más fueron ellos dos. No empezaron a convencer a nadie, quizás ese espíritu no logró hacer más allá. Pero Miriam sufrió las consecuencias y estuvo leprosa varios días, y el pueblo se detuvo hasta que a Miriam se le quitó la lepra. También hubo una consecuencia, no tan atroz como en este caso, porque en este caso ya había habido una contaminación. Y entonces Dios dice, bueno, de que me dividan la congregación, o a lo mejor sí me la dividen, pero de que yo destruya a todos los que están generando esta división, pues voy a quitar de raíz. Porque ya no hay manera de que ellos vuelvan atrás. Ya esa idea está sembrada en su mente y en su corazón, y va a aflorar el pecado, y me van a destruir a todos estos. Y realmente hubo consecuencia. Y después de que ellos empezaron a murmurar, entonces Dios ahora sí dice, ya viste, te dije, los iba yo a destruir, apártense de aquí, y empieza a matar gente. Porque estaban murmurando, y la murmuración es algo que Dios aborrece, algo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero Moisés y Aarón, como buenos pastores, dice, agarren el incensario, vamos a ponernos a orar, vamos a interceder por ellos. Y se ponen a interceder, y se ponen entre los muertos y los vivos. Y entonces todo esto lleva a Dios a detener la mortandad. ¿Sí? Versículo 49. Después de todo esto que les platico, dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron ¿cuántos? 14,700. En esa mortandad que hubo al día siguiente, cuando el pueblo murmuró, no contando los que habían muerto antes, cuando se abrió el piso. Dice, sin los muertos por la rebelión de Coré. Pero quedó una secuela. Ya no estaba Coré, ya no estaba lo que estaban con él. La murmuración aparentemente se había terminado, pero quedó una secuela. Personas que aparentemente ya estaban con Moisés, pero que empezaron a hablar en contra de él. Ah, mira, si era cierto lo que Coré decía. Miren cómo se enojó, los mató. Los mandó matar, les dio un levantón, ¿no? Para que aprendiéramos, los puso como un ejemplo para que todos los demás pues no nos levantemos contra él. Y empezaron otra vez las murmuraciones, y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a quitarlos de una vez a todos. Es terrible el murmurar contra la autoridad. Sí, y esto no quiere decir que las autoridades seamos perfectas. No quiero tampoco que se malinterprete y diga, no, haga lo que haga la autoridad, pues hay que obedecerlo, ¿no? Pero siempre hay una autoridad arriba. Por eso le decía, la comunicación tiene que ser vertical y hacia arriba. ¿Quién está sobre mi autoridad? Bueno, mi autoridad se está portando de esta y esta otra manera. Vamos y hablamos con su autoridad. O primeramente hablamos con él, nos juntamos, no decimos, no vamos a subir con él porque seguramente se va a enojar y le va a empezar a represarle contra nosotros. No crean eso. Y si acaso sucede, vuelvo a repetir, tenemos una autoridad. Pero hagamos las cosas bien. Porque entonces, cuando no hacemos las cosas bien, hay consecuencias. Consecuencias que nosotros no queremos pasar. ¿Quiénes quieren ser destruidos por Dios? Yo no. Sí. Pero hay personas que sí empiezan, no, y es que esto, que el otro, y es que la autoridad hizo esto, o dejó de hacer esto, y es que me dijo, y es que me miró, y es que no me saludó, y empezamos a decir. Y no se lo decimos, oiga, pastor, ¿por qué no me saludó cuando me vio ayer en el servicio? No, la verdad no te vi. Venía yo pensando cómo rayos vamos a apagar la luz. Y la verdad venía yo inmerso en esos pensamientos y no te vi, discúlpame. Sí, porque los pastores tenemos muchas otras cosas que pensar. No sé si le ha pasado a usted que de repente usted está viendo para un lado
pero está tan inmerso en sus pensamientos que no se enteró ni quién pasó por delante. Porque usted estaba como que perdido en sus pensamientos, con los ojos abiertos, pero sin mirar nada. Y así también nos puede pasar a nosotros, somos seres humanos. ¿Sí? No somos nada especial, pues. Somos seres humanos débiles, pecadores. Y entonces, no te saludó, ¿y por qué no fuiste tú y lo saludaste? También podemos, ¿cierto? No me saludó mi pastor, no me vio, o me vio y no me quiso saludar, pues que se le retuerza más las tripas, voy y lo saludo. A lo mejor no me quería saludar, y voy y lo saludo. Y él, yo no te he visto. Pero no empecemos, porque después, vemos, no me saludó. Oye, aquí te saludó el pastor, ¿quién sabe qué trae contra mí? A mí no me saludó. Y entonces empieza, ¿por qué no saludará al hermano? ¿Qué habrá hecho? Ese pastor tiene preferencias, y así se empieza a regar. A lo mejor sin querer queriendo, no es con intención como Coré, ¿verdad? Que Coré sí iba y pum, y les empezaba. Pero a lo mejor sin querer queriendo algo que nosotros dijimos, una expresión, empieza a darle vuelo a la imaginación de los demás. Ya estamos participando de ello, ¿verdad? De esa murmuración, de la cual no teníamos ni siquiera intención, pero se produjo. Las características de este espíritu es que todo lo que habla está destinado a confundir. ¿Sí? Todo. Entonces debemos tener cuidado qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y a quién se lo vamos a decir. Trata de usurpar ministerios. Coré ya tenía su propio ministerio, pero él quería el ministerio de Aarón. Y volvemos al punto. Si no es para ti, aunque te pongas, ¿sí? No va a haber manera de que sea para nosotros. ¿Sí? Se va a inventar lo que sea, incluso va a tergiversar la verdad, va a decir verdades, pero de otra manera, como pasó. O sea, si se dan cuenta, este espíritu también estaba en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dice a Eva, oye, pues no pueden comer de todos los árboles, ¿no? Sí podemos comer. Lo que pasa es que no podemos comer de estos dos. Y entonces, es una verdad, pero estaba tergiversada. Y entonces todo eso que le dijo la serpiente a la mujer, la hizo entrar en diálogo con ella, para entonces después enredarla en todas las mentiras que le iba a decir. Al momento de usurpar ministerios se está metiendo en donde no le llaman. Y a veces queremos estar en todo, ¿verdad? Aunque no te hayan llevado. Y pudiera parecer un espíritu de servicio, pero espera que te llamen. No te están menospreciando. Simple y sencillamente te están dando el tiempo para tu proceso. Este espíritu siempre va a estar en desacuerdo. Siempre va a buscar las formas de estar en contra de lo que la autoridad está haciendo. Si la autoridad dice, miren, vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Vamos a empezar a contrarrestar el dengue. Entonces ellos se van a poner de parte de los mosquitos, porque van a estar en contra de todo lo que la autoridad va a querer hacer. La autoridad va a decir, bueno, vamos a hacer esto. No, es que es muy cansado, es que hay mucha inversión. No, somos tan poquitos que no se va a poder. ¿Cómo se le ocurre a este muchacho que hagamos eso? No, si es que sí se puede con el favor de Dios. No. Mira, nos estás llevando a la perdición. Entonces, eso es lo que decía Coré. Y estaban detenidos porque Dios los mantenía quietos, y ya era culpa de Moisés. Crea el ambiente propicio para que el diablo haga su obra. Es lo que nosotros generamos si nos metemos en murmuraciones. Vamos a prepararle el lienzo al diablo para que pinte destrucción. Y nosotros no somos como aquellos que estaban hablando de la muñeca fea. Nosotros no somos así. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Coré, el espíritu de Coré,
quiere sabotear el plan de Dios. Pero, como decían las abuelitas igual, eso es como meterse las patadas con Sansón. No podemos ir en contra del plan de Dios. El plan de Dios se va a llevar a cabo conmigo o sin mí. Dios sigue siendo Dios, estemos o no estemos de acuerdo con Él, ¿sí? O con la autoridad. Y a este espíritu lo detona la envidia, ¿sí? Coré le tenía envidia a Moisés, a Aarón. Y entonces todo eso lo motivó desde el principio, ¿verdad? Vuelvo a repetir, para hablarle a 250 personas y que Moisés no se haya dado cuenta, significa que le estoy hablando de poquito en poquito. Fue trabajando diligentemente, constantemente. ¿Cuánto tiempo se habrá llevado? Yo no lo sé, pero lo logró. Si nosotros vemos estas características en algún momento, tenemos que hablar, tenemos que decirle a la autoridad, y no significa ser chismoso. Chismoso es cuando tú le dices al que está al lado, pero si vas con tu autoridad no es chisme, es prevención. El espíritu de Coré desata la murmuración para provocar división. Conclusión. De la historia de Coré en la Biblia se puede aprender que la rebeldía contra Dios no es bienvenida. Dios la aborrece y la destruye. ¿Sí? La sumisión a la autoridad divina es importante. Dios puede perdonar, solo necesitamos arrepentirnos. Y por eso les comentaba, si Datán y Abirán hubieran subido con Moisés, y hubiesen entendido, hubiesen dialogado, se hubiesen puesto a cuentas, seguramente Dios los hubiera perdonado y no los hubiese tragado a la tierra. Porque Dios es un Dios perdonador, no está sentado en su trono esperando a ver a qué hora falla Carlos para destruirlo. No, está esperando a ver a qué hora falla Carlos para darle la oportunidad de arrepentimiento y que él venga, se arrepienta y entonces perdonarlo. Eso es lo que está esperando Dios, ¿sí? Dios no viene a destruir a nadie. Dios viene a procurar que todos procedamos a un arrepentimiento. El espíritu de Coré es una manifestación de la carne que incluye queja, murmuración, mentira, rebeldía, crítica, enemistades, celos, iras y disensiones. Si en algún momento hemos detectado en nuestro corazón alguna de estas cosas, tenemos que hablar con Dios, tenemos que ponernos a cuenta con Dios, pedirle perdón a Dios y comprometernos con Dios a mantenernos en su servicio, a sus órdenes, sujetos y sometidos a su voluntad.